Pero, parce, ¿Cómo se va a ¿Cómo llamar este estás? espacio? ¿Sí se va a seguir? esto se va a llamar que Sí, Camacho sí, se sí. calle los hijos. ¡Qué buen nombre! Este tío tiene 28 años viviendo en la casa de la mamá. Eso no le dan ganas de suicidar. Empezamos mierda. Empiecen. O sea, la estructura que yo entiendo que tú enviaste es qué es el suicidio y posteriormente las causas que ¿Usted envió algo? generan y demás. Revisemos. No, pues básicamente en vista de que pasó poquito también fue el Día de la Salud Mental, pues nos parecía como importante de alguna u otra forma aterrizar el tema a nuestras realidades y abordarlo desde nuestras experiencias. De pronto usted también que entiende o cómo ha podido Sí. vivir ese tipo de situaciones, entendiendo que es un tema de salud pública y que a todos nos debería interesar y todos deberíamos trabajar como comunidad, como personas, en lo que hagamos para la prevención del suicidio, por ejemplo. Sí. Por dos, pero. Por dos. ¿Ustedes creen que el suicidio es causado por la sociedad? O sea, que se causa por factores externos. ¿O que Sí, uno sí, ve? obvio. claro, Claro, es influenciado por factores externos. Pues Total. todas nuestras conductas de alguna u otra forma están ahí también a raíz y por consecuencia de una interacción con el ambiente. Por ejemplo, yo veo el suicidio más como un acto de un pico de dolor emocional. O sea, ese momento en el que se llega literalmente a un límite. Es que el tema del suicidio. Pues claro, No, es que es de claro. eso, es algo, no es cómodo hablarlo, pero también Claro. por eso mismo es que es necesario Bueno, hablar del tema. De pronto el pico emocional es diferente para todos, ¿no? O sea, Claro, yo lo llamo el umbral. esa- Cada uno tiene un umbral tanto de dolor físico como emocional diferente. Y ¿Usted qué tanto aguanta? El hecho, güey. Este Camacho no pone su parte, güey. todas las personas a través de su Porque vida sí. van a llegar a diferentes momentos o circunstancias donde van a sentir un dolor tanto físico o emocional por la situación que sea, que son picos, son momentos de mucha intensidad en la vida de las personas. O sea que la Y fuente que es el dolor. generalmente se le ve que es como por debilidad, o sea, que a veces No, se ve eso es otra cosa. O sea, obviamente uno no, porque pues uno ya ha pasado por eso. Vea, el suicidio es algo que no se puede valorar, haga la redundancia, a un juicio de valor, y menos sujeto a la moral. No es algo de Ok. cobardía ni de valentía, no se puede valorar desde esa perspectiva, me parece Ok. algo equivocado. Porque en acción como tal no necesariamente tiene que atravesarse por ninguno de esos, de esas etiquetas, ¿no? Son etiquetas que le ponemos a un acto que está cargado de lo que hablábamos, mucho dolor emocional y que es un pico en el que esa persona, parce, No va más. y esa fue la solución que escogió. Pero Yo, bueno, pero tengo una pregunta y es para Camacho, güey. Y es como, hablando de este tema tan pesado, ¿estará bien reírse de esto? Yo creo que no, weón. ¿Qué te ríes, güey? No, yo no me estoy riendo. Yo estoy- Pero a mí sí me parece que una forma de abordar el tema puede ser desde el humor, desde la risa, desde los La chistes. catarsis. Parce, sí, eso Una también. historia de una persona que ahorita está pasando por una mala situación. Por ejemplo, esta es una chica joven que tenía una coneja y la mandó a operar, güey. Me puso tetas. Ahí estaba Playboy. güey. Sí, ya, o sea, es que vamos a hablar de un caso extremadamente vulnerable y los tiros. Pero es que la Bueno, colega que la sí. mandaron a operar. ¿Qué le pasó a la conejita? La idea era como esterilizarla, ¿no? Pero en medio de la cirugía entró en paro cardíaco y se murió la coneja, ¿no? Esta conejita era de soporte emocional para la pelada. No. Y ella ya había tenido un intento de suicidio. El problema es, ¿por qué elige a un conejo? ¡Qué bueno! Está condenada a que recaiga muchas veces. Te le está echando la culpa a la gente. Parce, pero no, bueno, sí, a contarle, disculpe. Es que, Es también la mascota de soporte emocional de la persona. o sea, Sí. una mascota de soporte emocional tiene mucho más peso que una mascota. Pues es que sencilla. claro, vamos a lo obvio, mismo, no es obvio. necesario todo el tiempo categorizar como Pero- si algo vale más o menos Bueno, que otra cosa. Tú como psicólogo aconsejarías tener un conejo. No. ¿Cómo se puede? Parce, es una mierda de persona. Sí, básicamente güey. sí. No, Sí, no, es una no, mierda es de que persona, yo no estoy pero- diciendo que el dolor de ella no sea válido, marica. Le está echando la culpa a la nena por mandarla a esterilizar, güey. Listo. Intención. Pero es que la y sí. intención no importa. O sea, güey. le iba- pero Un bueno. dato que nos aterriza mucho a veces es la cantidad de personas que mueren por suicidio al año. Y estamos hablando de que 800.000 personas. Eso
es equivalente a cada 40 segundos que una persona se está suicidando. Solo en el sacaste por mundo. ChatGPT. Pero, Lo vi por señal Colombia. Creo que la su mayoría Pero- del porcentaje son hombres, entiendo. ¿no? Sí, lo son. pero nuestra generación es mucho más dependiente a caer en ese tipo de... Creo que es más, ahorita es más estudiada la cifra. Exacto, Entonces, sí. los casos se conocen más. Hay más y hay más conocimiento, cifras, sí, y por- el conocimiento sobre enfermedades Ah, bueno, mentales. sí, algo totalmente. mental. ¿Ustedes cuándo creen que empezó el suicidio? Ha existido O sea, siempre. Siempre ha existido. Sí, o sí, sea- obviamente siempre ha existido, pero yo siento que se ha potenciado más. Mm. O sea, de pronto, no es por ser anticuado, pero capaz el hecho del tema de las redes sociales y la verdad es que voy a poner un ejemplo de que antes, digamos que yo para conocer a una persona, pues simplemente es una persona de mi barrio y la visito cada tanto. Ahorita puedo conocer a una persona de muy lejos, Cualquier lado del mundo, de cuando cualquier usted lado, quiera, del mundo, sí. exactamente. Pero es una relación a distancia, falta de afecto como físico como tal, porque lo suplantamos con afecto virtual. Nos ha generado una cierta sensación de soledad, de que tenemos a muchas personas, pero en realidad nadie está con nosotros. ¿Qué sucede con las redes sociales? Las redes sociales y todo el tema que hemos vivido ahora como sociedad está envuelto y contextualizado por refuerzos inmediatos, que la atención social, que los refuerzos Total. sociales, todo eso es muy inmediato, Que si está al los alcance likes, del que si del teléfono y eso lo tenemos en la mano todo Ajá, el tiempo. Las personas necesitan Bueno. tener ese pico de dolor para, No, o sea, no es que no, se no es eso. no es que pero se tú lo necesite. estás definiendo de esa forma. Vea, es que ese pico de dolor es natural, es parce, todos los seres situaciones de la humanos, vida. por el hecho de estar vivos, vamos en algún momento a experimentar dolor. Iba con lo de las redes sociales, es que ese refuerzo inmediato ha hecho a las personas pierdan esa capacidad de demora. Esa capacidad de esperar a que las cosas sucedan. Sí. Todo lo Tengo que que ahora. ya. Eso genera que las personas tengan una tolerancia a la frustración mucho más baja. Sí, yo. Esa tolerancia a la frustración tan baja es lo que ocasiona que las personas, al no tampoco tener herramientas ni sociales, ni con redes de apoyo fuertes, etcétera, 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 pues terminen en estos estados de ánimo depresivos persistentes en donde, parce, lastimosamente llegan a un pico de dolor emocional y como salida toman la decisión de quitarse la vida. Que, repito, no lo entiendo yo como algo que podamos valorar desde un juicio de valor, no es algo ni de mediocres, ni de débiles, ni de fuertes, ni de valientes, ¿sí me entiende? No puede ser valorado desde ese punto de vista. Es la consecuencia a una serie de problemas tanto estructurales como de dinámicas de muchas de las áreas de ajuste de una persona que lastimosamente no están bien y como consecuencia de toda esa mierda es que la gente se mata, weón. Y el problema es que se mata mucha gente todo el tiempo. Es que, Sí, pero total. es que algo que yo estaba hablando hace rato y es como por ejemplo en Suba hay algo que se llama el puente de la vida, ¿no? Y el puente de la vida es un lugar donde los niños iban a suicidarse en parejas en los colegios, ¿no? O sea, salían del colegio y entonces ellos tomaban la decisión de suicidarse. Para evitar esto como que la alcaldía lo que hizo fue colocar barandas para que no se tiraran. Las estrategias son por ejemplo la línea calma. Que la línea calma es una línea de atención solamente para hombres que pueden llamar para hablar, digamos, de estos problemas. Ahora bien, ¿qué tan eficaz es una línea como esa? O sea, porque estamos a contrarrestar cosas como el suicidio. Yo siento que cuando una persona ya tiene la ideación o el pensamiento suicida es mucho más difícil y creo que la idea es prevenirlo. Pero, ¿qué se hace con esas personas que ya lo han pensado, que ya lo han intentado, no? O sea, porque vuelven a recaer, porque pueden volver a recaer. Lo vieron como una solución antes, lo van a ver como una solución después cuando vuelva a suceder algo similar. Lo que pasa es que sí, es una forma de escapar, Mm. pero entonces ¿cómo hacer para que la persona deje de tener ese pensamiento, que la reacción sea suicidio, ¿no? Como, porque si no es el suicidio, entonces es la autoagresión, y eso es otra forma de hacerse daño a sí mismo. Solamente que, bueno, no sé, siento que en retrospectiva la autolesión es un poco más perjudicial porque puede seguir siendo constante. O sea, es que la pregunta es, ¿qué estrategias tenemos nosotros? Por ejemplo, yo nunca he tenido un intento de suicidio, nunca. Y creo que me da mucho más miedo hacerme daño, ¿no? Pero O sea, como nunca el- lo he llegado ni siquiera a pensar. Pero como- si lo he pensado ha sido muy rápido, o sea, como que no ha sido algo constante en mí. Ok. Pero ustedes, si lo han llegado a pensar, Uy, ¿qué yo herramientas tienen? O sea, si por ejemplo... Yo lo llegué a pensar durante un mes, como, y cada día era como, uf, necesito buscar algo para no hacerlo. Llegó un momento en que escribí a ChatGPT, O sea, se fue hace poco. fue hace poco. Pero que gonorrea porque ninguno de los con los que... No sé si este man lo sabe. Por Yo no le ejemplo, dije a nadie. No le dijo a nadie, güey. Pero Y eso es una red de apoyo muy importante. Claro. Y eso es lo que hablábamos, o sea, como el hecho de solo pensarlo y no decirle a nadie es como ahogarse a sí mismo. Y seguir ahí, debe ser muy difícil. que muchas veces yo he escuchado como que se generaliza ese pensamiento que la gente que se suicida es porque no tiene un propósito. Pero Es muy falso. aparte de que es una falacia, Uf.
el hecho de que usted considere la vida o la existencia y la validez de una persona a través de qué tan, por ejemplo, productivo puede llegar a ser, o qué tan útil puede llegar a ser, o qué tan, ¿sí me entiende? Son todo una mano como de condiciones que le ponemos para el hecho de hacer sentir más o menos válida a una persona, pero bueno. Yo, o sea, cuando intenté, o sea, ese mes... O sea, ¿usted lo intentó o pensaba lo pensó? Lo pensaba muchas veces, lo pensaba ya muy en serio. O sea, pero lo llegó a planear. Sí. Y qué duro, weón. Qué duro. Sí, O sea, que sí. cuando ya uno planea algo es porque lo tiene meditado, es porque de verdad. La sí. premeditación de esos Sí. factores que aumentan mucho la probabilidad de que suceda. Además, yo pensaba, no era, porque, o sea, era que yo tenía muchos propósitos y ya no sentía la energía o no me sentía capaz para lograrlo. Me sentía como frustrado, en pocas palabras. O sea, como que he hecho muchas cosas y no he visto los resultados que he querido durante mucho tiempo. ¿Y cuál fue la herramienta que utilizó para salir de eso? Porque entiendo que no fue, por ejemplo, los amigos. Que ChatGPT. No. ¿Sabes que yo no soy mucho de Dios, Ajá. pero siento que sí hubo algo ahí raro. O sea, como que algo superior la Sí, ayudó a yo- salir de eso. Yo tengo Sí, un porque es que- pensamiento. Déjelo ahí. Es que Ya, yo no sé si no han dimensionado lo que nos está diciendo. No, yo Eso estoy- está muy grave, Sí, güey. yo también. Es que yo no hablo con Dios tanto, pero pues en ese momento ya fue el último recurso que tuve. Y decía como, Dios, no aguanto más. Literal. O sea, dije así, y no aguanto más. Necesito algo porque me voy. Me acuerdo que una vez, o sea, como que yo me senté así normal. Y llegó una persona ahí de la universidad, una señora. Y me empezó a contar su historia, que había sufrido cáncer como 4 veces. O sea, de una manera contó así sin yo preguntarle. Ujú. Yo a esa persona no lo conocía ni nada. Fue justo después de que dije que ya no aguantaba más, como que me presentó una persona que había pasado cosas mucho peores que yo. Y al final esa persona me dijo como, "Ay, la cosa es ser feliz. O sea, por mucho que sucedan cosas en la vida, la cosa es ser feliz y no sé qué tanto en los problemas que tiene. No conocía nada de mí, o sea, yo nunca conocí a esa persona. Una fue esa y Ya ya... marica se va a volver cristiano. Pero si tiene fe, ¿qué tiene de malo eso? No he dicho que Pues, sea pues malo. no. Hace como un año y pégale, pues yo salí de un trabajo, no me dieron la liquidación. Yo dije, no, pues esa mierda nunca va a llegar. Y justo en esas semanas llamaron y me dijeron, no, pues es que le llamamos a negociar la liquidación, que le va a llegar el viernes, que no sé qué. Y yo, uy, justo en ese momento, digamos que estaba en la cama y volví a recaer. Ajá. Y dije, no, marica, ya ahorita cuando salga, cojo la moto y chao. Uf. Y nada, vi el celular. Era Dios hablando. Me hizo una consignación. Literal. Y nada, desde ahí en adelante empecé a salir y a socializar con las personas. Es que yo entonces. El problema era que no tenía plata para socializar. Literal, mal. Pero no, vi que mi método de defensa cuando yo me sentía mal siempre era alejarme. Porque sentía que estaba cargando a las demás personas. Entendí que es al revés. De que de verdad cuando me sienta mal Es cuando manita del es otro. cuando más necesito socializar. Es que ese pensamiento es algo que está muy presente precisamente en las personas que están pasando por momentos difíciles, o que a veces tienen una carga emocional muy muy grande y que todo el tiempo la reprimen o la guardan porque su método o lo que han aprendido históricamente es alejarse, o en su crianza cada vez que intentaron comentar lo que les sucedía o eso fue muy castigado Por por eso, sus no. cuidadores. o Y creo que uno tampoco tiene una red de apoyo muy buena, porque por ejemplo, el pana nos está contando eso, ¿no? Ahorita es chistoso, pero en su momento sí le está pasando que otra No, persona sí, se sí, ría de no, eso en es ese jodido, instante. no, Debe ser. Estamos para ti, perrito. Todos, o sea, es como todos hacemos parte de una red de contención muy grande. Cualquiera en cualquier momento puede ser red de apoyo. No es necesario ni conocer a una persona para ayudar a alguien, es simplemente la intención de hacerlo y que la otra persona también lo exteriorice de alguna u otra forma. Hay momentos en los que se exterioriza que es ya el piro al borde del puente. ¿Sabe qué fue un momento que el día de la salud mental en el puente hicieron como un camino de velas, ¿no? Y la chica que estaba hablando decía como lo último que esta persona sintió en su cuerpo probablemente fue frío y mucho miedo, mucha ansiedad, ¿no? Esta ansiedad que recorre todo el cuerpo. Y esa sensación debe ser muy maluca, o sea, estar en ese puente y pensar en todas las vidas que pasaron y que sintieron esa sensación. Y la idea de la vela era como que sintieran un poco en calor las manos que estaban ahí, como para acompañar a esa persona que no sintió esa sensación de calor. Y yo digo, uf, parce, la sensación de estar en un puente o de estar a punto de quitarse la vida debe ser muy fuerte. O sea, la Debe ser- sensación corporal debe ser una cosa muy aberrante, o sea, una sensación muy difícil de describir. Eso por ejemplo, me parece muy duro. ¿Usted también se quiso suicidar? Yo tuve varios intentos de Sí, suicidio sí. cuando era más ¿Cómo más cuánto? pelado.
¿Cuántos? Ah. Más negro. Muchachos, yo me río ahorita Cuando era muy negro. porque de pronto la estabilidad del man está ya mejor y es algo con lo que se puede jugar, pero obviamente no es algo con lo que se juega. No, No, usted es- no le creo nada. Uy, no, cabrón, no. Cálmate, tiene huevón. No, discúlpame. Disculpa. También estaba en esa posición, parce, y es esa desesperación. Y a lo bien hay un punto dentro de ese pico de dolor emocional que uno siente y que a lo bien uno está tan inmerso en ese dolor, parce, que todo lo que piensa y cómo actúa está como motivado a raíz de ese dolor. Entonces, a lo bien uno no toma las decisiones que a lo mejor estando más calmado o con la cabeza en frío pudiera llegar a tomar. Lo que pasa es que yo ya también me autolesionaba. Ah, ok. Entonces yo tenía como ya planeado cuándo, cómo, Ah, todo. usted me contó, no sé si es lo mismo que me contó alguna vez que fue el juego este de los retos. Ah, bueno, sí, ¿El sí, de la también, ballena? yo, Ajá. que de una manera, Uy, no. sí, ya sé. ¿Ese juego de dónde nació, güey? Sí, eso se comenzó a ser como muy viral en redes sociales y Ah, había como mucha sí. gente hablando al respecto. Ya había gente que se había suicidado con ese Sí, juego. obvio. También dentro de los pasos sobre las cosas que había que hacer, muchas de ellas involucraban también a demás personas. Y ¿Cómo así involucraba a personas? Por comunidad. no, quería que mi suicidio fuese como un castigo. Ok. Entonces, por ejemplo, habían como cosas puntuales que uno debía hacer. Habían ¿Se acuerdan los películas. retos? Pero- Sí, uno- habían escritos, Uno habían como películas. ganaba, o sea, sí, o sea, Suicidándose. digo, No, pero Era el win. ese era el premio. Era una serie de cosas que usted hacía, alguien le iba proporcionando información, le iba guiando en todo ese proceso para que usted al final se suicidara. Parce, Pero detrás de eso, ¿cómo ¿qué? se contactó esa persona con Por, usted? por un foro en Reddit. De manera mexicano. Sí. Y no le contó mucho de él, el man. No, es que simplemente Le mandaba guiaba, instrucciones. sí, mandaba las cosas. El man no intercambiábamos palabras, simplemente me mandaba todo. Y usted le mandaba fotos. Es que usted lo dice muy paila, güey, me da putico. Pero sí, bueno, ¿qué cosas hizo usted? Por ejemplo, Sí, bueno, le tuve que enviar un video de cómo me cortaba extrayendo unas vainas y también unas fotos de literalmente cómo con una cuchilla me corté una ballena aquí al lado de la isla. Uy, pero me Uy, no se me está muy loco, A ver esa ballena. Marica, qué gonorrea. Parce, yo quiero ver esa ballena. Pero, ¿Usted quiere mostrar el espiráculo? Ese man tenía como algún subnombre, como lo llaman de alguna forma. O Parce, era punto FZ53 y un poco de... Sí, o sea, no tenía Marica, nombre. muy creepy. ¿Cuál fue el último reto que hizo? Fue escribir mi nota de suicidio y fue lo de la foto de la ballena. ¿Qué? Y yo haga de cuenta que eso fue como un jueves. Yo tenía planeado hacerlo un domingo. Marica. ¿Pero cuántos años tenía usted, güey? Parce, tenía como 13 años. güey. Y el- No, eso fue Ah, algo o sea, mundial, pero güey. ¿por O sea, qué en fue esa tan- época, por en qué esa fue época tan- fue mucha gente, por- güey, la que hizo eso. O sea, Porque, o sea, ¿por qué fue tan mundial, weón? ¿Por porque qué? al igual que todo fue como un movimiento, güey, fue cosa de la época. No Sí, sé, como una, como, o sea- a lo bien como una moda, güey. de hecho pasó como una moda. O sea, pero hacer parte de la moda te mataba, weón. hacer parte de cualquier moda te puede llegar a matar, güey. Entonces llevo una gorra de los Looney Tunes y me pegan un tiro. No, Sí. eso sí puede llegar a Por pasar. mal gusto, Entonces el argumento no es marica, Pues sí pasa, pero el Por techo no ponerse está esa mierda fino. tan fea. Fue como un jueves y haga de cuenta que viernes o sábado, parce, mis papás como que se dan cuenta de lesiones que tenía en los brazos y me internaron en un hospital psiquiátrico como 3 semanas y ahí comenzó un proceso con psicología. Ellos se dieron cuenta apenas. Gracias a Dios. O sea, porque Fueron varios intentos de suicidio. Una vez, con lo que usted hablaba, era un parqueadero que quedaba al lado de un centro comercial. Y pues yo subí por la parte del parqueadero hasta el 7º piso, que es el máximo que había. Y yo estuve sentado en el bordillo como unos 40 minutos. Uy, Pero no fui capaz, güey. A lo bien sí fue como... ¿Y sentiste frío? Pues no sentí el calor de nadie. Sí, me está preguntando. pero yo no vuelvo a grabar con usted. Pero es que había, o Como sea, lo preguntan, era un güey. vértigo, era como un vértigo triste, güey. Porque es como esa sensación de euforia, está muy alto, pero también envuelto en ese dolor, en ese Qué llanto, fuerte, como, güey. Ahí es como que donde- esta sí me entiende, o sea, como que yo tenía la posibilidad ya. ¿Y qué te detuvo en ese Eh, momento, weón? No, llorar y de llorar y de llorar, yo a lo bien no fui capaz, o sea, fue como...
no puedo, o sea, no puede. Es que es muy hijo de puta, la verdad. Y ya después me tocó ¿sabes? salir corriendo porque él se la echó. ¿Usted qué está haciendo? En ese momento, ¿usted no tuvo como la sensación o la esperanza de que alguien o algo extraordinario pasara para que no hiciera eso? O sea, como que algo No, en el en mi exterior ca- dijera, No, mi cabeza solo estaba como, bueno, ¿lo va a hacer o qué? sí, ¿sabes? O sea, como... Porque si a mí cuando estoy en esa situación, yo no sé por qué tengo como la fantasía así de que algo súper guau pase, o sea, como que llegue alguien y diga, Sí, como la Rosa de Guadalupe. sí, marica, de que llegue alguien y diga, oye, no lo hagas, te quiero mucho, algo así. Pues de hecho, de una charla TED de una psicóloga que también trabaja todo este tema de prevención del suicidio, que se llama Jessica Wolf, cuenta un caso de que como una señora, como, hey, una persona se va a matar, y lo que le dijeron, veo, salga a la ventana y grítele, no lo hagas, tu vida vale mucho para mí, eres importante para mí. Al final lograron como tranquilizar a la persona y salvarla, pero como algo que consideramos tan simple que cualquiera podríamos llegar a hacer si presenciamos una de estas situaciones, parce, es una frase, son palabras, pero esa mierda salva vidas. ¿Sí, pilla? Se salva mucho. O sea, de verdad hasta que uno no se planta ahí, no se da cuenta de lo mucho que vale que alguien le diga eso. Mira los varones que se le castiga mucho esa vulnerabilidad emocional. ¿Sabes qué me ha dado rabia? Que como en estos últimos 5 o 4 años ha estado como la tendencia de, específicamente a los hombres, modo monje o pasa tantos meses solo o algo así. Ah, usted habla ¿Has visto como esto de la filosofía estoicista y... eso? Un montón de nombres Sí, para sí. la misma mierda. Hace Sí, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Eso- Que por ejemplo, cuando muy los tóxico vivir tres así. filósofos hablaban de aceptación, la gente cree que la aceptación es el evitar. Pues, Eso no es valeverguismo. aceptar, o sea, sí, eso no es nada de aceptar, porque la aceptación parte de la idea en que uno se entiende y concibe lo que siente y genera acciones frente a esa situación que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que aceptar se ve como a ese hombre masculino que no le hace daño a ninguna emoción, que no se ve negativo por ninguna Que no emoción. llora, que... Ya uno como no se le ve como un producto que simplemente está hecho para trabajar, para producir y... Es estoicismo, ¿no? Porque Mm. hay tres filósofos grandes en el estoicismo. Está Epicteto, está Tales de Mileto, Tales de Mileto, Marco Aurelio. Marco Aurelio. Entonces, por ejemplo, Epicteto era una persona muy pobre, muy pobre, en manera esclava incluso. O sea, bueno, era de la sociedad más baja, ¿no? El man perdió todo su trabajo y toda su vida en un barco que se hundió. Ah, sí. Entonces el man comienza a contar cómo, o a creer en esa filosofía desde todo esto que le está sucediendo. Y, claro, hay gente que es muy pobre, pero también que es muy feliz. Solo que uno no concibe esa... Era paradoja, ¿no? Sí, claro, sí, solamente que eso no está del todo bien, ¿no? Ujú. Porque el hecho de que una persona sea feliz no significa que viva bien, ¿sí? Por así decirlo, o sea, Ujú. por ejemplo, si las necesidades básicas no se cubren, no puede vivir bien. Y alineándolo un poquito como al suicidio, es como una persona va a vivir bien, como una persona no va a pensar en suicidarse si sus necesidades básicas Nunca no se están suplen. cubiertas. Porque es lo más importante, o sea, una persona que tiene problemas y además no tiene lo económico, la facilidad económica para sustentarse sobresalir, sí. toda su vida, pues obviamente va a recurrir a la primera salida que es la más difícil, ¿no? Que yo creo que es como suicidarse. Esta mitad de que el hombre tiene que ser de tal manera o comportarse de tal manera, yo creo que es como más alineado a un ideal, ¿no? Como algo que debería ser alguien. Que parce, o sea, la mierda, algo como la salud mental, como el hablar de todas estas mierdas, que es importante, que la gente se mata, huevón, que la gente la pasa mal, que hay gente que a lo bien, o sea, Le toca que baila, güey. y que es necesario hablar de estas mierdas. Hablar es un medio de catarsis, huevón. Ahora La también, gente también, también están hablando. también Quiero escucharlos. Sí, yo también de hecho iba a decir lo mismo, güey. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres algo? No, pues sigue hablando, man. Pero está recansado el caballo, güey. No, yo como que igual encuentro como muchos puntos muy válidos. De hecho, pues había algo que había dicho Esteban en esa cuestión, y es que pues sí, habría que saber diferenciar comportamientos, saber diferenciar entre tristeza y pues ya cuadros de depresión demasiado fuertes, que son los umbrales que tú mencionas. Porque pues muchas de estos juicios que emiten las sociedades, como pues yo también estoy triste, ¿sabes? Y tristeza la siento todo el tiempo, o la siente todo el mundo. Obvio. Y no por eso, pues, o sea, Sí. malamente dicen como, y no por eso ando pensando en matarme, ¿sabes? Que es este tipo de juicios que emite la gente. Entonces yo considero sí que es muy importante saber diferenciar las conductas, los comportamientos, porque constantemente están en estas sociedades como... Los pero signos. sí, exacto, o sea, es como que pero usted no esté triste, o sea, por esa bobada se va a poner triste, ¿sabes? Este tipo solo alimentan más el Claro, hecho y la invalidación idea. del Ajá. dolor ajeno lo único que hace es perpetuar aquellas mierdas que duelen.
O sea, de hecho, Lo lastima clasifica. más porque entonces Lo esa persona le castigan el hecho de expresar lo que siente, entonces Lo reprime más ahora. lo va Y lo que tú mencionas, y si desde una infancia no fue validada esa emoción, Lo va a reprimir pues siempre. siempre, y pues marica, por esa razón no cuentan las cosas, pues en tu caso no sé cómo habrá sido, pero sí también me identifico un poco, sí se me hizo siempre un poquito nudo en la garganta, pero es muy complejo porque pues uno se reprime muchísimo y uno de alguna manera piensa en que va a afectar a los otros, o sea, más allá de que uno se sienta mal, piensa es, o sea, no quiero ser un estorbo para los demás, ¿sabes? Entonces también es esa cuestión. ¿Han visto Evangelion? Justamente esta semana que me pasó, como que por fin entendí por qué, y lo entendí re bien. O sea, el personaje es muy así, de que toda la vida el papá siempre le dijo como que, o sea, que sus emociones no importaban y por eso él recurría literalmente a alejarse de todo el mundo, nunca socializó. Hasta ya al final como que hubo una super catarsis y la conclusión fue como esa, o sea, el error siempre estuvo en que él, o sea, siempre sintió desde su ideal de que el resto lo miraba como alguien despreciable, cuando en realidad no era así. Estaba autoconvencido de que él era un desprecio para la sociedad y se autoconvenció toda la vida, aunque en realidad hacía cosas muy grandes. Y no lo logró ver hasta que pues entendió ese punto, hasta que o sea, empezó como a separar el yo que se ve a sí mismo y el yo que ven los demás. así. Las demás personas son importantes, nuestra red de apoyo es algo fundamental y es en esas personas donde encontramos refugio, apoyo, etcétera. Pero también creo que el ejercicio de amor propio, el ejercicio también de autorreconocerse y autovalidarse, porque también nosotros mismos muchas veces somos quienes nos castigamos todo eso, y es lo que también perpetúa el problema, pero entre más sepamos reconocer cómo estamos sintiendo, cómo realmente podemos aprender de esos dolores, de esos picos de emoción, un poco de autocompasión que muchas veces no tenemos. Yo me pongo a pensar en eso que usted dice y eso va aplicado como por lados de 17, 15, ¿sí? Pero cuando uno piensa como por ejemplo en niños, una de las cosas Ok. por ejemplo que niños se suiciden es el maltrato Familiar. intrafamiliar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo darle herramientas a un niño que está sufriendo de maltrato intrafamiliar, que no Podemos- tiene redes de apoyo, Claro, que sí. vive todos los días Claro. violencia? O sea, ¿cómo uno puede...? Lo primero sería alejarlo de ahí, Claro, pero es pues en algún momento igual el vínculo va a ser roto con los papás y Sí. va a ser abrupto, ¿sí? Entonces ese niño va... Es un trauma. Sí, va a generar Y otro es un trauma. trauma muy Por lo general ese tipo de niños vean que se aferran a los juegos. Un refugio en una en actividad, una actividad. que es ajena a la casa, pues. Exactamente. Vale, vamos a hacer mi trabajo. Tengo que idear una estrategia para que suba por lo menos los suicidios en los niños disminuyan. Unos vivan en psicólogos Suba. sí, que no vivan en Suba. Primero, la Mucha- pobreza causa violencia. A partir de la violencia, yo siento que se generan todos los males del mundo, güey. Gracias. Había un psicólogo que cuestionaba brownies. mucho lo de la pintucadistas y todo lo del arte como método de herramientas hacia los niños, ¿no? ¿Qué herramientas uno le puede dar a un Esos niño métodos. en un colegio, por ejemplo? ¿Qué ideas a ustedes se les ocurre para que un niño pueda entender primero qué es el quitarse la vida? Segundo, el tener redes de apoyo. Tiene que haber Hacia la un educación acompañamiento también. profesional y psico. Sabes que yo creo que también los procesos de psicoeducación en los colegios tienen que ser de todos los temas y desde muy pequeños. Sí. Es una población, tienen 13 años. ¿verdad? Que ellos conozcan cuáles son las herramientas que se disponen para tratar este tipo de casos. Es decir, a quién acudir, con quién se puede hablar, a dónde acercarse, quién puede brindar este apoyo, dónde puede encontrar algún tipo de alivio, de solución. Yo también, güey, que hay que fortalecer eso en los colegios, güey. Un hijo de puta psicólogo para, o sea, como 5.000 niños, güey. O sea, lo bien que relega basta. toda esa responsabilidad en una sola persona. No, o eso sea, es imposible. es imposible, marica. Y obviamente ahí también se empieza a generar como la calidad que le estás ofreciendo a los estudiantes, ¿sí? Porque tú te puedes sentir de la mierda, pero te están dando 10 minutos, güey, o 15 minutos, y eso no sirve para nada, güey. Tú le dices, hola, buenas tardes, y ya se acabó tu cita. Con el tema de los niños, que es arquitectura para niños, básicamente. De diferentes formas, porque Bueno, obviamente la el pena, espacio no me condiciona la acción. Lo que Ok. yo le pongo a un niño va a hacer de que él accione de una u otra manera. Justo en esa área se trabaja mucho con psicólogos, o sea, según el área, por ejemplo, en SUA. Vamos a hacer un ejemplo así súper imaginario. Obviamente tendríamos que estudiar qué hace un niño de SUA normalmente, o qué le gusta, como para suplementar eso que hace con algo que lo distraiga, como que algo que lo aleje. Ok. Pues esa sería, digamos, una herramienta, ¿no? Sí, yo pienso en eso y es como en un colegio distrital. Claro. En los colegios estatales también se supone que deben haber programas de... Pero es que deportivos, el problema musicales. es la palabra Sí, debería. sí, Sí, Yo lo que haría de pronto sería un anfiteatro.
básicamente un espacio común que realmente los acerque. Un ejemplo muy bonito es no sé si han visto la parte subterránea del CFE. El CFE, el del Centro de Felicidad de Chapinero, ¿no? El ICF, güey. Son espacios culturales hechos en parque. A lo que quería llegar es que, por ejemplo, en ese, hay salas así escondidas. Hay una sala que es de videojuegos. Es una sala así súper decorada y uno puede entrar a jugar videojuegos. Hay otra sala que es de charlas. O sea, su idea, por ejemplo, me parece muy bacana, pero el niño va a llegar a la casa. Ya va a haber violencia. Ese niño no va a dejar de sufrir de violencia. Una cosa sería como educar al personal. Ajá. La otra sería como facilitar accesos a los niños a eventos, ¿sí? Como a, no sé, por ejemplo, lo que tú dices del Ágora. Pero es que el verdadero problema es cómo uno le explica a un niño que tiene que apartarlo de la familia. O sea, cómo uno le dice a ese niño que su familia, que ese es su cuidador, o es lo está cuidando. La gente que ha sido como ejemplar en nuestra sociedad, ya sea algún estudio, arte, alguna mierda así, se aferraron a algo precisamente como escapatoria a eso. Eso es un caso, pero es que ya ahorita lo que está sucediendo es que ellos no encuentran nada y se suicidan. O sea, sí, ya. Y por ejemplo, no sé cómo estará el ICF lleno, pero en el ICF va a haber muchos pelados, weón. Y eso no da abasto, o sea, por eso también hay maltrato en el ICF, por eso también hay abusos en el ICF, por eso, o sea, ¿cómo uno desvincula eso? Porque otra cosa sería, por ejemplo, hablar con los padres, ¿no? O sea, No, ¿cuántos que eso- padres van a tomar en serio una charla? Y que Tomando reconozcan y- que lo que están haciendo Está mal. no es lo Sí, yo correcto. por ejemplo, yo salí de la mesa de salud mental de Suba, weón, y cuando entró a una panadería, hay una niña como de 5 años y una vieja piroa que estaba cogiendo a la niña del cabello y arrastrándola. Entonces, pues a mí eso me molestó muchísimo. O sea, yo le dije a la nena como, pues, venga, ¿qué le pasa con la niña? Y la vieja me dijo, no seas sapo. Es mi hija, yo veré cómo la educo. Entonces, el discurso es ese, ¿no? Si uno llega a hablar con ese tipo de personas, es muy irracional y muy probablemente vayan a decir que nunca lo hacen.